Hola familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal del Oráculo. Para quien no me conoce, soy el Baba Leonardo Dagún, dirigente del Templo Escuela Ilya Shaykhawari, y en este video les voy a hablar sobre el batuque, el candomblé y también de Ifá. Bien, para ponernos un poquito en contexto, tenemos que tener en cuenta primero que el batuque y el candomblé son fundamentalmente cultos a orishá, es decir, cultos de matriz africana, que nacieron en Sudamérica, con lo cual han tenido un proceso de adaptación, ¿sí? Desde África a América, ¿sí? Y lo que tiene que ver con Ifá, si bien ha venido también una parte de Ifá a América, últimamente ha habido una influencia mucho más cercana de el Ifá directamente traído de Nigeria, con lo cual se podría decir que el Ifá se acerca más a la evolución que ha tenido el propio Ifá, el propio culto a Ifá, dentro de Nigeria, ¿sí? Y entonces preferiría empezar justamente por este culto y después ir a Sudamérica. Bien, lo que es el culto a Ifá viene del norte, es decir, viene de los árabes, ¿sí? Y este culto, obviamente, ha venido descendiendo, ha pasado por Dahomey o Benín, y donde se llama Fa, y luego pasó a Nigeria. Primeramente se instaló en Oyo, y donde no fue muy popular y se desterró, digamos, se cambió por el culto, por el culto directamente a los orishá, ¿sí? Y entonces esto dio origen a un gran proceso de reinstalación posterior de Ifá, en donde algunas personas obviamente lo siguieron cultuando, ¿sí? Entonces surgieron dos tipos de Ifá, digamos, un Ifá de la primera oleada y un Ifá de la segunda oleada, ¿sí? De la segunda venida, siempre viniendo desde Dahomey, desde Benín, ¿sí? Y entonces había como dos especies de Ifá, ¿sí? Y esto en África, el antiguo y el moderno. El antiguo estaba muchísimo más fusionado con el culto a los orishá, lo que hoy conocemos como el orishá tradicional, el culto a orishá tradicional, que es el culto de Nigeria, ¿sí? Bien, luego tenemos entonces el Ifá moderno, que está más centralizado en lo que es Orumilaya, Orula y Eshu, ¿sí? También podrá tener, obviamente, un contacto con los orishá, porque está vinculado al culto a orishá. Hoy en día ya se ha fusionado lo suficiente como para estar 100% vinculado a el culto de orishá tradicional, es decir, del orishá nigeriano, ¿sí? Pero no están, están conectados pero no fusionados, es decir, juntos pero no revueltos, ¿sí? Entonces, esta fusión hace que exista digamos, estos sacerdotes de Ifá, y son como una élite, ¿sí? Y luego existe la tradición de culto a los orishá, que es una tradición más local, más familiar, más, digamos, individual, si se quiere también, pero porque va variando mucho en las zonas de Nigeria en las que se practica, y en otras zonas, obviamente, de lo que alcanzó el imperio Yorubá, ¿sí? Bien, entonces, con la esclavitud, todo este culto a orishá que decía, e incluso el Ifá antiguo, ¿sí? No el Ifá moderno, se trasladó a América. En la zona de lo que hoy es Bahía, de San Salvador de Bahía, fue donde más se arraigó el candomblé. Palabra que viene de la unión de candombe y ilé, que era la percusión que se hacía, que los llevaron los bantus,
y que se hacía para dentro de casa. La casa en Yoruba se llama ile, y entonces es como candomblé de casa, ¿sí? Candombe de casa. Entonces candomblé, ¿sí? Dicho por los propios africanos esclavizados o afrodescendientes. Entonces, esto le preguntaban qué hacían ellos que tocaban tambor y decían candomblé, ¿sí? Bien, entonces, estos cultos del candomblé, que como mencionaba antes, son más propios de Bahía, también se empezaron a extender y todo el mundo empezó a adoptar este nombre, ¿sí? Y entonces hay otros cultos que también empezaron a adoptar este nombre, dado que no tenían un nombre propio para lo que hacían. Y es así que existen candomblé muy diferentes, ¿sí? Como el candomblé de Angola, Congo, que se habla bantu, o el candomblé bodum, donde se habla, o el candomblé yeye también, que se habla fon. Y después obviamente están los distintos candomblé yoruba, como el candomblé de Ketu, o el candomblé de Oyo, o el candomblé de Ishesa, ¿sí? Bien, además de esto, hay otras partes de Brasil que sí que han tenido su nombre propio, como por ejemplo el tambor de Minas o el Xangô de Pernambuco. Estos son cultos que sí que han tenido su propio nombre, entonces no han adoptado el nombre candomblé para definir a ese culto, ¿sí? Bien, esto mismo pasó con el batuque. El batuque deriva de batucada, que era cuando la gente llamaba a la policía, se le decía, mira, aquí hay un vecino haciendo una batucada y queremos que vayan, le llamen al orden para que deje de hacer ruido porque queremos descansar, por ejemplo, ¿no? O queremos que pare con ese ruido porque somos de otra religión que no nos gusta eso, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo la policía ya con el nombre, ya, llama a otro o avisa para que vaya una patrulla y dice, bueno, hay batucada en tal lado o hay batuque en tal lado. Entonces de ahí quedó el nombre batuque, que dice, bueno, nosotros atendemos la llamada del batuque y van para el batuque. O nosotros somos los que vamos a ir para el batuque y van para el batuque, ¿sí? Entonces así quedó dado por la policía el nombre de batuque. Los propios practicantes a este culto le solían llamar para, ¿sí? O nación de Orishá. Y así quedó el nombre batuque como un nombre más popular y el nombre nación de Orishá como un nombre más interno, y ya que definía mejor el tipo de culto que se hacía. Y aunque estos cultos eran todos con una gran influencia yoruba, no como lo que decía del candomblé, es decir, en el batuque no hay un idioma bodum dentro de los cantos o un idioma bantú dentro de los cantos, sino que siempre se van a hacer los cantos en Yoruba, aunque hayan diferentes formas de manifestar estos cantos, es decir, diferente orden o diferentes cosas, diferentes bailes, por ejemplo, diferentes cosas que se puedan hacer, siempre serán en Yoruba, ¿sí? Y esto se puede percibir muy bien también por el nombre de las naciones. Naciones como el sitio al que se identifica cada uno de las formas de culto. Si entonces tenemos una forma de culto que se identifica como Ishesa, que es una zona donde predomina la devoción a Oshun, y después hay otra zona, por ejemplo, que es el Batuque de Oyo, que es de Shango, ¿sí? Entonces se llama Nación de Oyo. Y después está la nación Nagó, que muchas veces se menciona como Yeyenagó, porque es justamente la nación Nagó la que abarca como todo lo que es Yoruba, ¿sí? Y centralmente abarca lo que es lo Yoruba de Nigeria. Entonces toma como una frontera entre Nigeria y Benín. Y es en Benín donde están los Yeye, que es una forma de decir como los extranjeros, ¿sí? Entonces esta diferencia entre los que se sienten más
Yorubá propiamente dicho, y los Yorubá Fon o Bantú, o de los que practicaban el culto a los Bodum, dio origen a esta fusión, ¿sí? Porque eran, como decía, como fronterizos, ¿sí? Entonces de esta manera había una fusión entre ambos, ¿sí? Pero en definitiva todo lo que serían Yoruba, naturalmente se les dice como Nagos, ¿sí? Bien, entonces, esta nación Nagó es un poco, como decía, amplia y para muchas personas incluso muy difusa, porque en realidad no pertenece a una localidad específica, sino que se refiere a una extensión bastante amplia, ¿sí? Entonces, dentro de los Nagó podemos llegar a tener diferentes personas o linajes que se sienten más identificadas con un punto más específico y otras con otros puntos más específicos, ¿sí? Pero casi todos se sienten, como digo, un poco de Nigeria y un poco de Benín, ¿sí? Entonces tiene como esta fusión de los dos cultos, ¿sí? Haciendo, por ejemplo, mucha hincapié en los Bodun como Shapana y Nana, ¿sí? Que son los orishá Bodum más característicos del Batuque en general, ¿sí? Bien, entonces, estos cultos son muy diferentes. Es decir, el candomblé, el batuque que viene de Río Grande del Sur, el candomblé de Bahía y el Ifá que vino mezclado, siempre se refiere a simplemente el compendio de lo que es todos los pataquí, es decir, todos los fundamentos, en lo que se basa el culto a los orishá, el compendio de información, todo lo que son las historias, las parábolas, los mensajes, los bucios mismos, el mensaje del oráculo de los orishá, y todos los fundamentos, en todo lo que se basa el culto para ser ordenado, ¿no? De una manera específica, ¿sí? Entonces todo esto, todo lo que es, digamos, la sabiduría, la teoría, es considerado como parte de Ifá dentro del culto orishá de Batuque, ¿sí? Y muchas veces también en el candomblé, dependiendo mucho obviamente del candomblé, que es muchísimo más variado que el Batuque, como ya mencioné. Entonces, actualmente lo que hay es un arraigo con el Ifá de Nigeria, el Ifá propio de África, que como hoy en día es mucho más fácil viajar y mucho más fácil la comunicación por el internet y por otras cosas, entonces da como consecuencia de que se haya trasladado este Ifá, digamos, tradicional o africano, actual pero africano, ¿sí? A América de nuevo. Entonces esto ha modificado el Ifá de América y hay una pequeña confusión entre el Ifá propio del candomblé y propio del batuque y propio de otros cultos también, a lo que ellos se refieren cuando llaman Ifá, a esto digo, esto es lo que estoy diciendo, y el Ifá que viene directamente de África, que es todo un culto bien armado y que también tenemos que tener en cuenta con todas estas tradiciones que en sí mismas, muchas veces ellas mismas no tienen el formato que tiene lo que consideramos una religión, en verdad, sino tiene más el formato de lo que consideramos cultura o tradición, ¿sí? Una forma de ver el mundo tradicional. Y está muchísimo más cercano al chamanismo que a lo que se conoce hoy en día como estrictamente religión, que tiene que ver mucho más con instituciones religiosas y con mandatos, y esto se tiene que hacer así, y si hace nuestra religión es la mejor y la otra es mala. Todas estas cosas no existen, y es por eso que, por ejemplo, una persona podría llegar a cultuar varios cultos diferentes. Es decir, se puede hacer Ifá y se puede hacer candomblé, se puede hacer Ifá y se puede hacer batuque, se puede hacer Ifá y se puede hacer quimbanda y se puede hacer Ifá y se puede hacer umbanda, se puede hacer batuque, umbanda y quimbanda, candomblé, umbanda y quimbanda, ¿sí? Entonces, a raíz de eso se puede hacer esta fusión y esta mezcla que a veces a la gente que viene de afuera confunde un poco, pero a los practicantes les queda muy claro que el culto orishá es culto orishá
El culto a Ifá, por ejemplo, es un culto a Ifá, y esto es porque el oráculo que se usa en Ifá es diferente, no son los bucios, no son los caracoles, ¿sí? Se usan, por ejemplo, los iquines, que son las semillas del árbol del dendé, ¿vale? O se usa el opelé, que pues a veces se hace, por ejemplo, con coco, con cáscaras de coco o con otras semillas, y es una cadena que tiene diferentes partes, ¿sí? Bien. Este video lo dejaré por aquí, creo que se ha comprendido lo suficiente. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si es así, dale a me gusta. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y a que le des a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Y también a que compartas esto con quien creas que le puede ayudar, le puede servir o le puede gustar. Sin más, muchas gracias, Ashe Alafia y nos vemos en próximos videos.